Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuál es la importancia de las reacciones redox en avances tecnológicos? Bienvenidos, alumnas y alumnos, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Estamos muy contentos de estar con ustedes en Aprende en Casa. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Y el mío, Juan David González de Paz. Antes de iniciar, me gustaría compartirles la siguiente frase del científico Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla eléctrica. Que algo no haya salido como hayas querido, no significa que sea inútil. Hay frases que, aunque fueron dichas hace mucho tiempo, nos siguen invitando a reflexionar en la actualidad y durante la contingencia, como esta que expresó el científico Albert Einstein hace más de 100 años. Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad. En esta sesión estudiaremos algunos ejemplos de reacciones de óxido-reducción, también llamadas reacciones redox. Analizaremos cómo suceden los procesos de transferencia de los electrones y se abordará la importancia de dichas reacciones en algunos avances tecnológicos. Estimados docentes, en la siguiente página electrónica podrán encontrar una breve reseña de la historia de las reacciones redox, así como ecuaciones químicas y programas de simulación para observar cómo y por qué suceden dichas reacciones. En pantalla pueden ver la liga para facilitar el acceso a la información. ¡Comencemos! Además de su curiosidad y sus conocimientos previos, vamos a necesitar los siguientes materiales. Una bitácora científica, libro de texto de ciencias químicas, lápiz, bolígrafo y colores. La elaboración y funcionamiento de muchos aparatos de uso cotidiano implican cambios químicos que incluyen reacciones de óxido-reducción. Este tipo de reacciones no solo son aquellas en las que interviene el oxígeno que hay en sus hogares que implique reacciones redox para su función. Desde que inicia nuestro día, hacemos uso de dispositivos tecnológicos que nos facilitan realizar actividades diarias y están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los celulares, los controles, las computadoras. Pero, ¿qué tienen en común estos objetos? Claro, todos son aparatos electrónicos, pero si lo analizamos, veremos que tienen una característica particular, y es que todos poseen una pila eléctrica como fuente de energía. Sin ella, no funcionarían. ¿Por qué? Porque dentro de ellas se producen reacciones redox que generan la energía necesaria para que los aparatos funcionen. Una pila eléctrica común está conformada por tres partes. Un ánodo, que es un electrodo positivo, un cátodo, que es un electrodo negativo, y un electrolito, líquido, sólido o en pasta. El electrolito es el medio que permite el movimiento de los iones entre las terminales de un circuito. Al moverse los iones se presenta también un flujo de electrones que permite transformar la energía química en energía eléctrica. Utilizar pilas tiene sus desventajas, pues contienen sustancias corrosivas y tóxicas como el mercurio. El mal manejo de estas puede ser perjudicial para el medio ambiente, ya que contaminan el suelo y los mantos acuíferos. Esto nos da una idea de qué tan comunes son las reacciones de óxido-reducción en la vida cotidiana. Otros ejemplos son la putrefacción, la fermentación, el deterioro de los metales, la combustión,
la respiración y la fotosíntesis. También hay instrumentos de medición que utilizan las reacciones de oxidación, por ejemplo, el alcoholímetro y el glucómetro, que analizaremos más adelante. Escriban las siguientes preguntas en su bitácora científica. Contéstenlas a su ritmo, conforme vayamos avanzando. ¿En qué fenómenos se presentan las reacciones de óxido-reducción? ¿Cuál es la importancia de las reacciones redox en avances tecnológicos? ¿Cómo se da la transferencia de electrones en las reacciones redox? Con el objetivo de tomar decisiones informadas con relación al desarrollo de la tecnología para el cuidado del ambiente y la salud, en este bloque titulado La formación de nuevos materiales, se retoman aspectos básicos de las características y representaciones de las reacciones redox que se han venido trabajando desde sesiones anteriores. Recordemos algunas aplicaciones de las reacciones óxido-reducción en la vida cotidiana y en la industria. Corre video. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen sus alimentos. Este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos que existen en las células vegetales, en algas y algunas bacterias. Durante la fotosíntesis se realizan reacciones químicas por medio de las cuales, a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz, se producen la glucosa y el oxígeno. Los cambios ocurridos durante la fotosíntesis se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. A los procesos donde algunas sustancias pierden oxígeno se les denomina reacciones de reducción. Siempre que en una reacción química una sustancia gana oxígeno, hay otra que lo pierde. En la primera etapa de la fotosíntesis, las moléculas de agua pierden oxígeno, por lo que se reducen. Cada átomo de oxígeno se une a otro y por lo tanto se oxidan. Algo similar sucede durante la respiración. A cada carbono de la glucosa que tiene un oxígeno se le agrega otro, por lo que se oxida. Los átomos de la molécula de oxígeno se separan. Por lo tanto, esta molécula pierde oxígeno y se reduce. Existen algunos productos oxidantes que liberan oxígeno al medio. El hipoclorito de sodio, por ejemplo, se utiliza para desmanchar algunas telas. Cuando el hipoclorito de sodio entra en contacto con el agua, se forman los iones de sodio e hipoclorito. A su vez, el hipoclorito reacciona con otros iones que existen en el blanqueador, como los de hidrógeno, y se liberan átomos de oxígeno. Además, se forma ácido clorhídrico, que es el responsable del deterioro de las prendas. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color. Se forman nuevos compuestos incoloros. Algunos productos para desmanchar ropa contienen agentes oxidantes. Un ejemplo es el agua oxigenada. Este compuesto se transforma en ion perhidroxilo, que a su vez se descompone en agua y en átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color y forman sustancias incoloras. En algún tiempo el agua oxigenada se utilizaba como desinfectante en algunas heridas, pero dejó de usarse porque su propiedad oxidante causa daños a las células. Las reacciones de oxidación y reducción tienen aplicación en el proceso durante el cual se obtienen metales a partir de sus compuestos. Esto es conocido como metalurgia. Por ejemplo, el hierro se obtiene principalmente a partir de la hematita, formada por óxido de hierro. En el alto horno se vacía la hematita junto con minerales como el coque y la piedra caliza. El carbono contenido en el coque se quema con el oxígeno y el aire se regula para formar principalmente monóxido de carbono. La piedra caliza se descompone, dando lugar a la formación de óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transforma en monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono reacciona con el óxido de hierro, se forman hierro y dióxido de carbono. En dicha reacción, el hierro se reduce ya que pierde oxígeno. El carbono gana oxígeno y se oxida. El hierro fundido que se obtiene se somete a otros procesos para eliminar las impurezas. Los combustibles que se han utilizado para poner una nave espacial en órbita son el hidrógeno y el oxígeno gaseosos. Durante la reacción de combustión de estos elementos, se obtienen como productos agua y una gran cantidad de energía.
En esta reacción, los átomos de hidrógeno ganan oxígeno y por lo tanto se oxidan. Los átomos de la molécula de oxígeno se separan y cada uno de ellos se reduce. Los actuales transbordadores espaciales, además de contar con un tanque que almacena hidrógeno y oxígeno, tienen otros dos dispositivos más pequeños que están cargados con un combustible sólido. Dicho combustible está formado principalmente por una mezcla de aluminio en polvo y perclorato de amonio. Cuando estas sustancias reaccionan, se lleva a cabo una oxidación y una reducción. Los átomos de aluminio ganan oxígeno y al oxidarse forman el óxido de aluminio. Los átomos de cloro pierden oxígeno y por lo tanto se reducen. La energía liberada en ambas reacciones produce una fuerza que acelera el transbordador de 0 metros sobre segundo a 170 metros sobre segundo, en tan solo 132 segundos. Interesante, ¿verdad? ¿Recuerdan los rayos de su bicicleta? Algunos pueden ser de hierro, pero debido a que este material se oxida fácilmente, suele utilizarse recubrimientos especiales para protegerlos. Se les conoce como cromado al proceso de recubrirlos con cromo. En cambio, si se utiliza zinc, lo que obtenemos es hierro galvanizado. Muchos objetos de metal están recubiertos con otro metal. A este proceso se le llama galvanoplastia e involucra reacciones de óxido-reducción. Las sustancias formadas por carbono e hidrógeno, como los hidrocarburos, se queman al reaccionar con el oxígeno. La combustión es una reacción de oxidación. Los metales también se oxidan en presencia de oxígeno, pero en la mayoría de los casos esta reacción no produce flama. Los metales no arden en presencia de oxígeno, pero sí se oxidan. La combustión es una reacción de oxidación que, además de un combustible y oxígeno, requiere de energía, por ejemplo, una flama o una chispa. Los productos que se generan de la combustión de hidrocarburos son óxidos y vapor de agua, además de energía radiante en forma de luz y calor. La reacción de combustión puede ser completa o incompleta, dependiendo de la cantidad de oxígeno. La flama amarilla es un ejemplo de combustión incompleta, en donde, además de producirse dióxido de carbono y agua, se obtiene monóxido de carbono, el cual puede resultar peligroso, ya que al inhalarlo desplaza al oxígeno que se transporta a las células unidas al hierro de la hemoglobina, disminuyendo la oxigenación, lo que puede provocar asfixia. Es por eso que debemos evitar las reacciones de combustión en lugares cerrados. Por otro lado, las reacciones de combustión con derivados del petróleo que se producen al aire libre forman óxidos llamados no metálicos, como el dióxido de nitrógeno y el de azufre, que cuando se incorporan al aire reaccionan con el agua de lluvia y se produce lluvia ácida. ¿Se acuerdan de las sesiones pasadas? Con esto concluimos que, así como podemos aprovechar las reacciones de óxido-reducción para nuestro beneficio, también es importante actuar con mucha responsabilidad para cuidar nuestra integridad física y dañar lo menos posible el medio ambiente. ¿Sabían que el color amarillento de los documentos antiguos se debe a los efectos de la oxidación por el oxígeno atmosférico? Los archivos históricos deben resguardarse en condiciones controladas de luz, temperatura y humedad para evitar la pérdida de documentos de gran valor a causa de la oxidación. La oxidación de los metales puede contribuir a la contaminación. Uno de los metales que se oxida más rápido al contacto con el oxígeno del ambiente es el aluminio. En realidad, la reacción de oxidación del aluminio ocurre en segundos. No alcanzamos a notarlo, puesto que el óxido de aluminio que se forma es de un color similar al del metal. El hierro se oxida lentamente. El óxido de hierro tiene propiedades diferentes al hierro y ya no puede utilizarse para lo mismo.
Afortunadamente, la ciencia y los avances tecnológicos llevaron al desarrollo de esmaltes que se pueden aplicar para prevenir la oxidación por contacto permanente con el oxígeno. También se ha implementado el reciclado para mejorar el costo-beneficio y atender el cuidado del medio ambiente, evitando al máximo la pérdida económica. Por un lado, la oxidación de los metales puede tener un efecto negativo cuando produce corrosión. Por otro lado, el conocimiento de los distintos óxidos y sus propiedades permite utilizarlos en muchas aplicaciones industriales y tecnológicas. Aquí tenemos otro ejemplo de las reacciones redox en los avances tecnológicos. El glucómetro es un instrumento de medida que se utiliza para obtener la concentración de glucosa en una gota de sangre. Una vez que se tienen completamente limpias las manos, con una lanceta esterilizada, se pincha el dedo. A ver, maestra, por favor. Sí, claro. Aquí estamos poniendo la tira. Por favor, maestro, su dedo. Sí, adelante, maestra. No le va a doler, no se preocupe. Tomamos. Se oprime, por favor, para sacar la sangre. Vamos a colocar la gotita de sangre en la tira reactiva. Muy bien. Y como pueden ver, ya tenemos el resultado marcándose en el glucómetro. ¿El resultado marcó, maestra, cuánto, perdón? En eso. 84. Ok. ¿Cómo lo hace? Primero, veamos qué sucede químicamente en las reacciones de óxido-reducción. Como consecuencia del proceso de digestión, los alimentos ricos en carbohidratos que consumimos se transforman en glucosa. A su vez, durante la respiración, ocurre una serie de reacciones químicas donde participan la glucosa y el oxígeno. En las mitocondrias de las células, la glucosa y el oxígeno se transforman en dióxido de carbono y agua. Todos estos cambios químicos se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. Durante estas reacciones, los átomos de carbono y los de hidrógeno ganan oxígeno. Este tipo de cambios químicos reciben el nombre de reacciones de oxidación. Al igual que en las reacciones de combustión, durante la respiración aerobia se libera energía, pero no se produce una flama. Nos colocamos la careta para mantener la sana distancia. De manera semejante, en la tira reactiva, la glucosa se oxida y se forma otra molécula que puede ser detectada por el glucómetro mediante una señal eléctrica. Así podemos determinar la concentración aproximada de glucosa en la sangre. Cuando el glucómetro nos indique niveles muy altos o bajos de azúcar en la sangre, se deben tomar medidas inmediatas para su estabilización. Debemos asistir al médico. Otro ejemplo es el alcoholímetro. Es un dispositivo que permite determinar el nivel de alcohol que circula en la sangre a través de la cantidad de este en el aire del aliento. ¿Y qué creen? Su funcionamiento también depende de una reacción redox. Vamos a ver cómo funciona. Primero, soplamos en el matraz con agua y observemos que no se produce ningún cambio. Quitamos el matraz con agua y ponemos uno con alcohol. Utilizamos dicromato potásico color naranja, ácido sulfúrico, agua, 3 matraces con tapón bioradado, varilla de vidrio y manguera de látex. Al soplar en el matraz, el aire arrastra un poco de alcohol a la disolución con el dicromato. Esta disolución cambia de color naranja a verde oscuro, detectando la presencia de alcohol, ya que este reduce
el dicromato de potasio, color naranja, a sulfato de cromo, color verde oscuro. Por su seguridad, este experimento no lo deben realizar en casa. Dato curioso. A la Torre Eiffel, ubicada en París, hecha de hierro, se le aplican aproximadamente 7 toneladas de pintura cada 5 años como parte del mantenimiento para evitar la corrosión de la estructura metálica. Ya recordamos algunos ejemplos en donde se aplican las reacciones redox y cómo es que la ciencia y la tecnología contribuyen para el cuidado del ambiente y la salud. Ahora recordemos cómo se da la transferencia de electrones en las reacciones redox. Corre video. Para identificar los elementos que se oxidan o se reducen durante una reacción, los químicos acordaron crear el concepto de número de oxidación. Esta herramienta matemática se refiere a la carga asignada a cada átomo que en un compuesto puede ganar o perder electrones. El número de oxidación es siempre un número entero acompañado de un signo positivo o negativo. A todos los elementos que se encuentran aislados, es decir, los que no están formando compuestos, se les asigna un número de oxidación de 0. La reacción puede representarse con una ecuación química. En esta reacción, el cobre y el zinc participan como elementos. Por esa razón se les asigna un número de oxidación de 0. En la actualidad se considera que ocurre una oxidación cuando el átomo de un elemento pierde electrones durante una reacción química. Por ejemplo, en esta reacción, el zinc pierde 2 electrones, por lo que su número de oxidación cambia de 0 a +2. Esto significa que cada átomo de este elemento pierde 2 electrones y por lo tanto se oxida. Por su parte, el átomo de cobre cambió su número de oxidación de +2 a 0, debido a que ganó 2 electrones. En esta reacción, algunos elementos no cambian su número de oxidación. Tal es el caso del azufre y del oxígeno. El átomo de un elemento se oxida cuando pierde electrones. Esto origina que aumente su número de oxidación. Si un átomo gana electrones, se reduce y disminuye su número de oxidación. Algunos excursionistas y escaladores de alta montaña se ven expuestos a temperaturas muy bajas. Para evitar el congelamiento de algunas partes del cuerpo, utilizan unos paquetes calentadores. Estos dispositivos incluyen hierro en polvo que en presencia de un catalizador forma óxido de hierro 3. Durante esta reacción, el hierro se oxida ya que cada átomo pierde 3 electrones. Su número de oxidación cambia de 0 a 3+. Los átomos de oxígeno se reducen, pues cada uno gana 2 electrones. También se libera energía, que en este caso se usa para calentar algunas partes del cuerpo. Esta reacción es la misma que la de corrosión del hierro, pero en este caso ocurre rápidamente y libera energía en forma de calor. El número de oxidación de un elemento puede variar de un compuesto a otro. Por ejemplo, en estos compuestos, el nitrógeno puede tener como números de oxidación +5, -3 y +4. Sin embargo, se puede tener una idea de si un elemento se oxidará o se reducirá. Basta ubicar su posición en la tabla periódica. Los metales alcalinos del grupo 1 y los metales alcalino-térreos del grupo 2 son los que presentan mayor tendencia a oxidarse. Estos elementos tienden a perder con facilidad sus electrones. El francio es el elemento de la tabla periódica que se oxida con mayor facilidad. Los elementos del grupo 7 o halógenos presentan una mayor tendencia a reducirse. El flúor, por su parte, es el elemento con mayor tendencia a ganar electrones. Por ello, se reduce con mayor facilidad. En un mismo grupo, la tendencia de los elementos a oxidarse aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha en un mismo periodo. La distinta rapidez con que se oxidan los metales se aprovecha para retardar la corrosión. Los metales de las tuberías subterráneas se oxidan con facilidad debido a la humedad del suelo y a la presencia de electrolitos, entre otros factores. Como consecuencia, el metal pierde electrones, se oxida y se corroe.
Para retardar la corrosión del hierro, se entierran trozos de un metal fácilmente oxidable como el magnesio. Con un alambre conductor se conectan los tubos y los trozos de magnesio. Los electrones fluyen hacia la tubería y la protegen de la corrosión. El magnesio se oxida. Este proceso se conoce como protección catódica. Tengamos presente la utilidad de la tabla periódica. Al observar el lugar en el que se encuentra un elemento, podemos predecir si éste se oxida o se reduce. Es por eso que la tabla periódica es una herramienta indispensable en un laboratorio químico. Elaboremos juntos un quimiglosario, como el que observan en pantalla. Ya tienen los conceptos y la definición. Ahora solo agreguen el ejemplo y la ilustración. Para seguir aprendiendo, les sugerimos revisar la dirección electrónica que aparece en pantalla. Esta página es interactiva y les permitirá hacer una retroalimentación de conceptos del tema que hoy analizamos. Es momento de despedirnos. Recuerden que es muy importante seguir aplicando las medidas de prevención para cuidar nuestra salud. Usar cubrebocas, lavar las manos frecuentemente y no salir de casa si no es necesario. Sigan aprendiendo desde casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.